Queridos amigos y valientes enemigos, hoy quisiera dedicar este espacio en este terreno de nadie al pueblo de Venezuela. No deja de ser muy interesante para los cubanos, pero sobre todo por cositas que uno puede compartir con los venezolanos. Por lo que quiero que, aparte de mis amigos venezolanos y otros amigos que tienen amigos venezolanos, quiero compartirlo con ellos directamente, y quisiera que ustedes, los que este video puedan ver, que también lo pasen a los venezolanos. Si no se logra nada, pues estoy muy acostumbrado a una infructuosa labor, porque sé lo que hago y a la enfermedad a la cual me enfrento. Aunque lo que sigue vale para los cubanos como información, no deja de ser una clase para los venezolanos. Ahora me toca presentarme suponiendo que un venezolano con la esposa y los niños me están viendo. Amigos venezolanos, en Cuba fui el profesor Nelson Machín Viera, devenido en escritor y a la vez el peor enemigo de una importante porción del pueblo cubano. Y de eso se darán cuenta cuando en lo sucesivo escuchen lo que aquí vamos a tratar, porque toco temas que duelen a los cubanos, sobre todo a una parte del exilio cubano que está enferma, a otra parte que trabaja para mantener la maldad que los afecta a ustedes y a nosotros. Y eso pues es lógico que a un tipo tan cariñoso, tan amable como yo, que siempre me dolió caerle mal a alguien, he tenido que aceptar caer mal a tantos, porque entonces tenía que silenciarme tantas cosas. Y entre una y otras, pues elegí caer mal y tener la satisfacción de decir verdades como las que hoy van a escuchar aquí, que tienen de malo que duele y tienen de bueno que son irrebatibles. El argumento para irme en contra es llamarme loco, pero el planeta tiene amos, y los amos del planeta sabían que los embebecidos iban a tildar de locos a los que de estas cosas se percataran. Esto es un regalo de Dios. Se ha dicho de paso, creo en Dios, pero no en el que torturan en el Vaticano. Esto lo digo, lo adelanto, porque sé que hay muchos venezolanos exageradamente católicos, y como la inmensa mayoría de la humanidad no sabemos dónde tenemos el enemigo. Y bueno, quien ame a un Cristo crucificado, hecho una basura, con espinas por todas partes, y le beban la sangre y le coman el cuerpo, pues bueno, merecen mi respeto, pero creo que están equivocados. Venezuela es un país víctima de los amos del planeta. Esto no es nada nuevo. Venezuela es uno de los países más ricos del mundo, si no el más rico en recursos. Y Venezuela necesita un pueblo acorde con todo eso que tiene Venezuela. Pero por encima de todo, y antes de que lo olvide, lo más importante que tiene Venezuela es agua. El país que tenga agua es un país rico, más que el que tenga petróleo. Lo que pasa es que nos guiamos por el petróleo, porque el petróleo se transforma
en dinero. Y esa energía que produce el petróleo da una felicidad efímera allá donde la dé, porque siempre hay tensión por la misma, por si falta y por todos los gastos que en torno a la misma circulan en un mundo donde nos han metido en una modernidad bajo las leyes del agua. A ver si digo algo de las leyes del agua. Las leyes del agua son las leyes de la banca. Ahí está el lenguaje de los bancos. Esto viene desde que se inventó el comercio. Bancos son las orillas de un río, por dentro pasa el agua corriente, por eso tenemos que tener una cuenta corriente en un banco, porque si no la tenemos estamos lavando dinero. Al robo en un banco se le llama atraco. Esto recuerda a los barcos de los piratas. Cuando un banco se fastidia se dice que se hunde y lo rescatan, lo reflotan. Esto es por poner un ejemplo, ¿no? Tienes que tener liquidez, porque el dinero es líquido. Cuando te dicen que se va como el agua entre los dedos, no es metáfora. Esto es inmenso, lo de las leyes del agua. De hecho, estoy haciendo un libro sobre estas palabritas, su etimología, el lenguaje de los bancos, porque son muchas. Por eso muchos bancos se pintan de azul. Ya saben por qué, ¿no? Por el agua. Son palabras que todos pronunciamos, incluso somos esclavos de los bancos. Por eso en inglés a la pareja se le dice partner, socio. Cuando una pareja se deja un niño en otro país, se le llama bebé ancla, porque es para legalizarse gracias al niño. A la pareja se le llama compañía, también porque somos empresas que traemos niños al mundo, recursos humanos. Y todo esto viene desde que se inventó el comercio. Y curiosamente todo esto sale de Venecia, de la nobleza negra veneciana, que fue la que encontró a Venezuela mucho antes del viaje de Colón. Y la encontró Marco Polo, que era veneciano. Por eso Venezuela se llama Venezuela, que quiere decir pequeña Venecia. Esto puede ser una disminución, pero también puede ser desprecio, como mujerzuela, por poner un ejemplo, ladronzuela. Entonces hay que ver, ¿no? Y Marco Polo fue el primero en llegar a ese continente. Luego mandan a Colón. Fíjense que cualquiera pensaría que la palabra colonizar viene de Colón, y no, la palabra estaba inventada antes de que Colón fuera a las Américas, que las Américas también tienen el nombre de un italiano, porque todo esto sale de Italia. Toda la desgracia de la humanidad tiene su hervidero en Italia. El Vaticano está comprado por ellos, es de ellos, y desde ahí se dirige al mundo. Y también en Italia está el verdadero Pentágono, que es desde donde se dirige a lo que sería la parte militar. De ahí salen muchos reyes, como el Borbón aquel que le faltó el respeto a la normal de Chávez, y también la familia Castro, que es la encargada inmediata superior de la desgracia de Venezuela. Salen de Italia, del verdadero Pentágono. Este mundo se dirige desde allí, porque el Imperio Romano nunca cayó, pero fue sustituido por varios imperios, cada uno en un momento determinado de la historia para conseguir determinados objetivos. El actual son los Estados Unidos de Norteamérica. Ya habían pasado otros. ¿Quieren un ejemplo? Cuando le tocó a Rusia, Washington y Moscú, ambos se llaman Roma. El verdadero nombre de Washington y de Moscú es Roma. ¿Por qué se llamaba Romanov, la familia que había en Moscú? ¿Y cuál era el apellido del zar? Ese, Romanov. Y zar significa César. Aquí los Césares están por todas partes. Por eso muchas cositas usted las ve con las ramas de laurel en torno a las mismas.
que por cierto aquí tengo una planta de laurel, no sé si la cámara la capte ahí, que era lo que llevaban los Césares en la cabeza. Estoy tratando de darle pruebas de cómo fluctúa la desgracia de este mundo. Entonces esta gente en cierto momento llegaron a determinadas conclusiones de que a la gente había que moverlas de otras formas hacia la ley marítima, que es la esclavitud, y convertirnos en propiedad de los bancos para evitar los barcos negreros, que nosotros fuéramos los que migráramos, pagándonos incluso el pasaje con miles de dificultades, para que luego al llegar a otro sitio donde no íbamos a tener tiempo ni para amar a nuestros niños, a los cuales mandaríamos a la escuela para que siguieran los cursos, para que aprendieran a competir y a ser esclavos. Entonces, para evitar eso, pues se inventaron la fe, por ejemplo. En todo esto, pues entra la masonería. Ustedes también, por ejemplo, el libertador Simón Bolívar fue un masón al servicio de Inglaterra, aunque al final de su vida, por cosas que he leído, que pueden ser ciertas o no, aparentemente se retractó. Hago un paréntesis para expresar la admiración que sentía por Bolívar, lo digo en pasado. Esto es un cuadro con una página de un libro que era una biografía de Bolívar. Fíjense que pocos de ustedes habrán visto un cuadro que por las dos partes está escrito, es decir, que por la parte trasera no tenga un cartón, porque es la página completa de un libro, la página 175 y la 176. Esto lo tengo en la pared. Con esto ando hace casi unos 35 años por ahí, porque este servidor trabajó en Checoslovaquia cuando los tiempos del comunismo en el este de Europa, y allí leí ese libro que me emocionó mucho, es decir, que creía en estas cosas, y cuando decidí escaparme, esa página me la llevaba doblada en un bolsillo por si me agarraban. Lógicamente iba a haber un juicio enorme y yo estaba dispuesto a correr todos los riesgos, porque no sabía lo que ocurría en el mundo. Me guiaba por cosas como esta. Entonces, esas palabras que hay ahí, que no voy a entrar en eso ahora, yo decía, si a mí me meten preso y me hacen un juicio, trataré de sacar esa hojita y de leerla y que hagan conmigo lo que quieran. Pues las palabras están bonitas. Ahora, si fueron escritas o dichas por Bolívar o no, ya eso sí no lo puedo decir. Pero sí que hubo un truco en el continente para el cual utilizaron a los ingleses. Ya primero le dieron a España la posibilidad de aquello que se decía que era el descubrimiento, pero ya había estado Marco Polo antes, porque esta gente de la nobleza negra veneciana suele estar en las sombras. A España le permitieron o le obligaron, porque España también está obligada por esta gente, salir hacia el continente con Cristóbal Colón, que también era italiano, por la posición geográfica de España frente a lo que sería tanto las Américas como lo que sería África por un ladito, y a Portugal. Pero llegado un momento, pues ya correspondía pasar esto a los ingleses, que son el intermedio de la desgracia de aquel continente, que tenían la misión de desplazar a España. Todas esas guerras de independencia, todo eso tiene más de mentira que de verdad, pero para no herir sentimientos no me voy a meter en eso, porque es difícil no creer la forma en que el mundo es manipulado. Y pasado un tiempo largo, que lograron que España se fuera. No es que lo lograron, es que España tenía que irse porque todo era un acuerdo. Y bueno, el último país en eso que llaman liberarse de España fue Cuba, que no fue liberarse. España tenía que entregarla
porque todo esto eran acuerdos. Las finanzas del mundo quedaron en manos de los ingleses. Esta nobleza negra veneciana sacó a Inglaterra de su basura y la utilizó para estas cosas que estamos hablando aquí. Luego de un proceso determinado se crean los Estados Unidos de Norteamérica. Un día, primero, que es el Día del Esclavo, los Illuminatis quedan fundados. Llámenle jesuitas, como por ejemplo todo el Vaticano es jesuita. Detrás de los jesuitas se esconde la desgracia de la humanidad. Y luego ellos tienen muchas ramas que llegan hasta la presidencia de los Estados Unidos. La presidencia de los Estados Unidos es una cosa que está plagada, minada, dirigida por algo que se llama Skull and Bones, calavera y huesos. Y muchos presidentes han salido de ahí, y el que no haya salido de ahí tiene que obedecer a los que salieron de ahí. Los Estados Unidos, los Illuminatis, dije que el 1 de mayo, y 2 meses después, el cuento de que nacen, de que los Estados Unidos se liberan. Los Estados Unidos nunca se han liberado de los ingleses, porque esta gente te domina hoy en día con tecnología, pero desde siempre con deudas. Y Estados Unidos es un país sin dinero. Estados Unidos no tiene dinero soberano, tampoco tiene religión, no tiene idioma oficial, que sería una falta de respeto teniendo ahí a los apodados indios, porque los verdaderos indios eran de la India. Estas cosas que hablo son las que duelen a los exiliados que quieren ver a Estados Unidos como su patria y no a Cuba. Desean para los Estados Unidos todo el bien del mundo y Cuba no les importa. Incluso cuando chillan por Cuba, en la mayoría de los casos es porque el dolor de Cuba da dinero, y el de ustedes también, y también ustedes están siendo utilizados por cubanos de estos que estoy hablando, porque uno de los grandes errores de Venezuela desde que le metieron la plaga fue el confiar en los cubanos. Eso es un error abismal, y el de imitarnos, incluso el de huir hacia la Florida, que la desgracia de Cuba fue creada precisamente para que los cubanos hicieran la Florida y la convirtieran en la meca de las finanzas de América. Para eso también los Estados Unidos, de paso les digo en secreto, que Fidel fue el mejor agente de la Agencia Central de Inteligencia, en paralelo con Mandela, que fue creado ya desde el Bogotazo en Colombia, que fue como el estallido para que los pueblos de América Central todos se convirtieran en repúblicas bananeras, para que no florecieran jamás. Por eso la presencia de la United Fruit en las Américas desde principios del siglo pasado. Ojo, los golpes de esta gente suelen ocurrir cada 40 o 50 años. El Bogotazo fue en el 48. Fidel Castro fue un agente de Rockefeller. Fue creado para eso, fue como creado para rey de Cuba. Sale del verdadero Pentágono, como hablaba antes, y es familia de los reyes de España. La historia de Fidel es otra y no la que nos contaron, pero sería muy larga para traerla aquí a este momento en que quiero decirle a los venezolanos cuál es el juego en el cual se ha entrado con ellos y ellos han jugado. Ahí está el grave error, pero claro, nadie les pudo avisar de estas cosas. Yo aquí tengo este libro, y aquí usted ve dos, pero es uno solo. Y dirán, este cabrón me quiere vender un libro. Lo tienen gratis también en internet, si lo buscan. Se llama Proyecto Preludio. Cuando escribí este libro, hace unos 8 o 10 años, ya no recuerdo bien, que fueron unos cuantos meses, pues el libro tiene casi 1000 páginas, hablaba de que esto se llama Proyecto Preludio, es un llamamiento a una liberación individual, que es como las personas se deben librar de esta desgracia para esquivar estas élites. Y si no se depende del petróleo, eres más libre todavía, porque lo que usted necesita para vivir es agua y comida. Y está hablando un cubano
con venezolanos, es decir, seres de dos tierras que están repletas de agua y que dan de todo lo que necesita el ser humano para vivir, y los animales, que también el ser humano los necesita a ellos. Cuando escribí este libro, en su interior decía que esto no pega a ningún otro lugar del mundo. Estamos hablando de hace 8 o 10 años, pero sí a Venezuela. Sí a Venezuela, aunque el caso venezolano y el cubano tengan la misma raíz, son diferentes, porque tenemos mentalidades distintas. Ustedes están más preparados para el capitalismo que los cubanos. Los cubanos están preparados para ser el esclavo perfecto. Lo que pasa es que cuando entras en un país como los Estados Unidos, todo el mundo es esclavo, pero el cubano más que nada por la obsesión que tiene de tener bienes materiales, porque en Cuba pasamos una miseria y ridiculeces que nos rompieron todos los esquemas. Además nos inyectaban desde niños para rompernos ciertas cosas que en el cerebro ayudan al humano a discernir. A mí también me inyectaron, lo que a lo mejor las vacunas me hicieron un efecto contrario. Antes hablaba de este tema de Italia, de la nobleza negra veneciana. Esa es la verdadera mafia de la humanidad. Y la mafia que hay en los Estados Unidos, esa que tira tiros en las calles, y en Italia, eso es una mafia cutre. Detrás de esa se esconde la mafia fina, que andan con traje en sus fiestas, en su mundo privado. Esa gente tiene hasta sitios en la tierra que nadie conoce, donde viven como le da la gana. Son satánicos, es bueno que esto lo diga, porque son psicópatas y no sufren por el dolor ajeno. Para ellos manipular el mundo es como estar en un juego. Por eso existen los partidos que parten, que nos parten. Por eso no tenemos que creer en ninguno, en nadie. Hay que creer en un clan familiar y en esos pocos amigos nobles que pueden seguirnos. Y el comunismo es la mafia institucionalizada, es el sistema que este servidor describe como el mejor negocio del capitalismo, porque crea esclavos. Cuando usted huye de ese sistema y se va hacia un lugar capitalista, usted es un esclavo que a cambio de una monedita va a vender su tiempo 10 o 12 horas al día. Es decir, que no vas a tener vida, y cuando te jubiles, para tener una pensión, ya eres una basura que no sirves para nada, y ya ni tus hijos están al lado tuyo ni nada. Todo es una desgracia, todo es un desastre. Por eso en ese libro hablo de lo importante que sería un proyecto de liberación individual para cada persona, con un pequeño clan familiar. Esta gente practica mucho el cambio demográfico de los pueblos, y al ponerle la desgracia a Venezuela, eso han conseguido. Por eso han puesto a los venezolanos a migrar, a los cubanos desde los años 60, ya antes. Y lo de Cuba viene de mucho antes, porque Cuba es un experimento de ingeniería social. Antes existía la excusa de que existía la Unión Soviética, pero ya la Unión Soviética no existe. Que la Unión Soviética también fue hecha por los Estados Unidos. Si no, busque en las fotos a Churchill, tremendo delincuente, al presidente de los Estados Unidos y a Stalin juntos. Pero es que hicieron a Lenin, a Marx, también a Hitler. Ellos lo han hecho todo en este mundo. Las mujeres que en el mundo islámico andan metidas en una jaula de trapo también son su responsabilidad, porque los Estados Unidos es el brazo armado de esta desgracia que quieren llamar, o que llaman, nuevo orden mundial, que en realidad es un desorden. Y los Estados Unidos es el brazo armado y es el que lo mueve todo, es el encargado de destruir naciones. Y usted dirá, bueno, en Venezuela no se han metido. Sí se metieron, porque metieron a Fidel, y Fidel era su hijo predilecto, su hijo favorito era Fidel Castro, y ahí lo cogieron manipulando a Chávez hasta que tuvo la orden de enterrarlo. ¿Saben cuándo esto ocurre? Porque a Chávez le pidieron, le mandaron un mensaje
Pero Chávez, el subagente Chávez, el anormal de Chávez, se fue a guiar por su peor enemigo, que fue Fidel Castro, como es el caso de todos los cubanos que somos dirigidos por el enemigo y no sabemos quién es el enemigo o no lo queremos reconocer, pero los cubanos somos dirigidos por enemigos. Y entonces Chávez se negó en cierto momento. ¿Recuerdan aquello de por qué no te callas? Búsquenlo en internet. Se negó a hacer determinada entrega del petróleo y a partir de ahí Fidel tuvo la orden de que le ocurriera lo que le ocurrió, y le ocurrió. Además, un hombre joven, fuerte, se fue del mundo en un segundo. Fidel fue el mejor agente de esa agencia. Este libro se llama La Cruz de Cuba, dos caras de la CIA. Quien lo desee, aquel otro, no sé si dije que estaba gratis en internet, este no. Mucha gente me dice, oye, nadie se entera de cuáles son los libros tuyos. Pues bueno, este, por ejemplo, toca también este tema directamente. Y si usted no sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde puede ir. Y el conflicto de Venezuela nace, desgraciadamente, en Cuba. No en Cuba directamente, pero Cuba es quien tiene la orden de destrozar a Venezuela, de mantenerla bajo las garras de los tiranos. Usted ve que el mundo se ríe de Maduro, que es anormal. Maduro no es ningún anormal, Maduro es agente de eso mismo que es Fidel. Por eso lo pusieron y por eso no lo quitan. Todo el mundo se ríe de Maduro y eso está gracioso, porque a nosotros somos como niños que queremos risa, pero Maduro se ríe de todos nosotros. Nosotros pasamos más trabajo que un forro de catre, pero Maduro vive como un rey y es millonario. No tiene problemas en esta vida por hacer el payaso, por hacer el mono. Los presidentes, ningún país tiene presidente. Son marionetas, empezando por los Estados Unidos. Yo veo a los venezolanos, por ejemplo, confiando en Trump, arrebatados porque llegue Trump al poder. A mí no me importa caer mal. Estas cosas caen mal porque mucha gente está obsesionada con Trump. Pero hay algo que me da la razón. Ya pasó 4 años por el poder y no hizo nada. E incluso llegó al poder en un momento en que Venezuela estaba ardiendo y que se murió Fidel. Es decir, que aparentemente se había muerto la raíz de un problema y era un momento magnífico para actuar, pero no podía actuar. No podía actuar porque no era presidente de ningún país. En Estados Unidos el que se ha creído que es presidente del país no, de la corporación. Estados Unidos es una corporación. El que se ha creído que es presidente de esa corporación lo exterminan en un segundo. O el que ha dicho, no soy el presidente, pero quiero serlo, voy a tomar las medidas, en un segundo ese tipo desaparece. A eso que llaman gran nación, que no es nación de nada. Analice cuántos presidentes les han matado. Y no hablemos del disparo en la oreja esa de Trump, que eso es un show, pero son las cosas para jugar con los pueblos. Y hablando de corporaciones, la bandera venezolana indica que es una corporación con esas listas hacia los lados. La palabra corporación viene de corp, de cadáver en inglés. Esos son ataúdes. Por eso la bandera de los Estados Unidos es una corporación, la de Cuba, la de Puerto Rico. No te guíes por la de México, porque la de México se parece a la de Italia, que tiene las barras verticales. Esa no es corporación, la de Italia, pero la de México sí, porque en el centro tiene el águila imperial romana. Aquí todos los caminos conducen a Roma. Por eso les decía antes que Washington, el verdadero nombre de Washington es Roma y el de los Estados Unidos es Columbia. Estados Unidos es un país sin dinero, tiene que hacer trucos para constantemente mantener ese sistema tan convulso, tan raro que tiene dentro, y con un trabajo de inteligencia enorme entre una cosa y la otra para que el pueblo crea que es libre. Por eso ustedes lo ven con todas las banderitas,
Por eso cuando están en la mendicidad, que conocí muchos en el tiempo que allí existí, que tú le decías, coño, ¿qué te ha pasado? No culpan al sistema, se culpan ellos. Ellos mismos se culpan de mentecato por no... Y es un sistema inhumano. Y ahí vamos a parar. Fuimos a parar los cubanos y los venezolanos cuando vieron que tenían el comunismo, pues fueron a parar allí. También muchos. Y España, que también tampoco es amiga de Venezuela. España no es amiga de nadie. Y estoy hablando desde España. Una de las misiones de Fidel Castro en el continente, en la parte sur del continente, fue la de asustar el dinero de los ricos para que fuera para la Florida. Y con Venezuela lo ha cumplido perfectamente. Y también con Colombia. Y en la Florida han subido los precios, que eso es una barbaridad, desde que le hicieron la gracia a Venezuela y posteriormente a Colombia. Y ahora vuelven a subir. Y ojalá y un día los cubanos no los vean ustedes como enemigos. No estoy hablando de los elegantes estos de las redes sociales, los que los atrapan con sus cositas para entretenerlos y para que ustedes sientan emocionados que hay alguien que los quiere liberar. No. Aquí estamos hablando de empresarios, de magnates de la construcción que los necesitan allí porque ustedes están más preparados que nosotros. Ustedes son similares a los cubanos que llegaron allí en los años 60, que eran emprendedores, que sabían de negocios, que sabían de estas cosas. Los cubanos que van llegando no saben de nada. Los que van llegando desde hace rato no saben, no sabemos, porque no estamos preparados para eso. Y lo digo con responsabilidad porque me he metido en 40 negocios y en todos he estallado porque es imposible para mí comprender ciertas cosas porque me crié en un sistema bajo la mafia comunista. Prefiero hacer el favorcito que cobrar y cosas así. No estamos preparados para eso, pero ustedes sí están preparados para eso. Y se ha creado un sistema en vuestro país que es para espantarlos, sobre todo hacia la Florida y hacia donde quiera que vayan. El dinero siempre va a terminar en la Florida. Sinceramente no hacen bien conseguir el rumbo que dictan las noticias que dan los cubanos. Nosotros no somos el ejemplo a seguir por nadie porque en 65 años no hemos dado una solución a nuestro conflicto. Al contrario, se enquista más cada día. Que los de dentro de Cuba, cuando les dice estas cosas, me llaman locos menos en Cuba que en el exilio. Porque el exilio, como tiene comida contaminada, no puede creer que estas cosas sean ciertas, porque decidieron unirse al enemigo. También los Estados Unidos se lo han pintado todo de tal manera que no se pueden ir para ninguna parte. De hecho, cuando triunfó la desgracia en Cuba, el presidente de los Estados Unidos se dio un paseíto por varios sitios del mundo, incluyendo España, para que los cubanos no fueran recibidos, para solamente recibirnos ellos en la Florida, para que los cubanos hicieran la Florida y también Las Vegas. Y ahora vienen ustedes pues a hacer uso de lo que hicieron los cubanos allí, lo cual a mí me puede dar igual. De hecho, yo ese pantano lo detesto, lo desprecio, por la cantidad de cubanos que allí hay enterrados, que se fueron de este mundo sin saber la verdad, por los tantos que han asesinado por querer hacer algo por Cuba, porque aquello es una trampa. Hoy en día los venezolanos están espantando a los cubanos de la Florida, porque no pueden entrarle al capitalismo como ustedes, es decir, porque llegan sin dinero, sin nada. Ustedes con un poquito más tienen mejores formas para defenderse que nosotros, y entonces los cubanos se están teniendo que ir para el frío porque es imposible los precios como se han puesto en la Florida, del alquiler de una casa, de la electricidad, el agua, todo ha subido y esto no guarda relación con los salarios. Y entonces ahí puede haber un día un conflicto, y no lo estoy avisando ni deseando, aplicando la psicología inversa, sino porque no me gustaría que eso ocurriera. Ahora ustedes han tenido unas elecciones, han puesto un candidato que, bueno, yo estoy de acuerdo con todo esto que fue fraude, porque casi todo en elecciones en este mundo son fraudes. Rara vez ponen una pieza
fuera de lugar. Pero algo importante es que le pusieron contra Maduro un candidato, un tipo que me perdone, porque tiene una cara de buena gente tremenda, me encantaría que fuera mi vecino, pero un tipo sin carisma para enfrentarse a un monstruo como Maduro. Mejor que hubieran puesto a la mujer que es la que parece, porque el tipo parece que es mudo. Encima lo ponen con una guayabera a este candidato. Y ustedes no saben lo que es la guayabera. La guayabera es el uniforme del G2, de la policía cubana, de la agencia cubana que tiene a Venezuela en las manos. Concretamente la brigada Scorpio, dirigida directamente por el agente de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, Ramiro Valdés, uno de los llamados comandantes de la Revolución Cubana. Así que imagínense ustedes la desgracia que tiene Venezuela. Yo hasta desconfío de toda esta gente. Fíjense un detalle, que esta gente busca, actualmente en la política los tipos feos no valen. Esto puede parecer divertido, pero es cierto. Y bueno, Maduro es un salvaje, pero no es tan feo como el candidato este que les pusieron ahí, ni tan feo como era Hugo Chávez, que era feo. De hecho, tiene facciones de no ser un tipo completamente normal, independientemente de que sabía hablar, aunque lo que dijera fuera basura y ciertas cosas. Pero en eso hay que reparar un poco. De hecho, los cubanos tenemos uno de estos disidentes famosos de los que nos están preparando hace años. Empezó a prepararlo Fidel para presidente de Cuba en el futuro, que se parece mucho a Hugo Chávez. Luego nos ponen disidentes para que vean cómo esto funciona simplemente. Que saben que lo que hacen es dividir a la población. Por ejemplo, Cuba es un país racista. No serán todos, pero sí muchos. Decir lo contrario es mentir. Te ponen negros, te ponen también homosexuales. Hay homosexuales que están dirigiendo a los cubanos. Y esto guarda relación con el racismo y guarda relación con la palabra partido, porque parten. Y al crear tantos grupos, partidos, pues mantienen una división espectacular entre los seres cubanos. Lo que no te vas a encontrar nunca es un cubano disidente rubio. No sé por qué, ¿no? Si es que la gente con los ojitos claros pues llama la atención, y al decir esto pues no piensen que me voy a presentar a nada, porque yo para esas cosas no sirvo. La tranquilidad es lo que más me alegra en esta vida. Y poca tengo a veces por esto que hago, pues está claro que no puedo tenerla, ¿no? Pero a veces trato de evadir estas cosas, pero sí es una obsesión con estos pensamientos, por cómo se manipula esta triste humanidad, sobre todo por los niños, por lo que esto repercute en los niños, y ver que los adultos estamos de fiesta. No sé si los ojos claros inspiran más ternura, o que bueno, por allá por Cuba se inventaron a un cubano rubio, pero que con un léxico que es para salir huyendo, y uno lo escucha hablando, es como si escuchara un reggaetón. Y aparte de eso, ya el hombre se cambió el color. Es decir, hizo lo contrario de Michael Jackson, pero se puso azul. Y no quiero entrar en esa explicación, ¿no? Porque estoy confiando en que hablo para personas inteligentes que saben digerir estas cosas, echar una sonrisita y transformarla. Incluso aunque se sientan aludidos, porque en este sitio se siente aludido cualquiera. Y muchas veces, ¿y eso está hablando? Pues allí tienen a la brigada Scorpio. Venezuela está plagada de cubanos, como todo el mundo está plagado de cubanos. Además no somos 8, 10, 12 millones, somos 20 millones y estamos repartidos por el mundo desde hace muchos años para transformar naciones. Incluso para esto se han utilizado nuestras músicas. Para eso los Estados Unidos destruyeron la cultura cubana, la música, los ritmos cubanos, para que derivaran en estos que hay hoy en día por ahí, que también tanto gustan en Venezuela, que no tienen cabeza ni pie y que ponen a la gente a bailar como perros cuando marcan el terreno con la meadita. Todo eso lo han logrado los Estados Unidos con Cuba
y lógicamente con cubanos, porque poca gente en este mundo, cuando es seleccionada para estas desgracias, se niega porque el dinero le entra a borbotones. A Cuba la mantienen los Estados Unidos con petróleo de Venezuela, incluso el oro de Venezuela también, si no es todo, mucho anda por Cuba porque Chávez pensó que allí lo dejaba a buen recaudo. El petróleo no llega a Cuba desde la Unión Soviética, desde Rusia, que Rusia y los Estados Unidos están muy emparentados, son la misma cosa. La Unión Soviética y los Estados Unidos, hermanas. Y todos estos cambios, los cambios del este, por ejemplo, porque el comunismo en aquellos países funcionó durante un tiempo, pero porque estaban ayudados por los Estados Unidos, apoyados completamente. Estados Unidos fue el que ayudó a desarrollar aquellos países. Y cuando Estados Unidos no apoya el comunismo es porque quiere que un país se desintegre completamente, se destruya. El ejemplo es Cuba y después está Venezuela. Colombia no lo sabe, pero está bajo la garra del comunismo también hace rato, porque si ellos quisieran arreglaban con su ejército todo en un segundo. Pero no, ellos son los que deciden a quién ponen, a quién quitan y lo que hay que hacer. Y como hay un trabajo de inteligencia enorme, los pueblos no se dan cuenta y ellos hacen lo que les da la gana. El poco petróleo que llega a Cuba llega de Venezuela. Puede llegar en un barco ruso y parecer que, pero todo eso está controlado por los Estados Unidos. Porque Cuba, al ser un experimento, hay planes con Cuba que no vamos a contar aquí. En este canal, vamos a llamarle canal para que lo entiendan. Por ahí para allá se ponen a buscar videos y van a encontrar muchas cositas, sobre todo recalco uno que habla del Capitolio, de los Capitolios, hay dos, de los Capitolios de Cuba. Venezuela es necesaria para esto, independientemente de que a Cuba la apagan cada rato para que los cubanos no tengan electricidad y se estimulen los esclavos modernos a irse por travesías inmensas donde muchos pierden la vida, donde muchas mujeres terminan de prostitutas, donde hay violaciones, donde hay para llegar a los Estados Unidos. Cuando bien podían ir en un avión, porque de todas maneras los están legalizando, porque en los Estados Unidos hay tremenda necesidad de mano de obra, porque hay varias etnias, o una etnia concretamente dentro de los Estados Unidos, que no quiere trabajar, que no quiere acudir al trabajo y tienen que mantenerla por temor a rebeliones y cosas de estas. Porque en los Estados Unidos se viven escenas en determinados escenarios, y valga la redundancia, que las noticias no sacan, no pueden sacarlo. Y en Cuba le están complicando la vida cada día más a los cubanos para que vayan hacia los Estados Unidos. Y entonces llegan a la Florida, se arreglan todo el papeleo, pero no soportan los precios de las cosas. Es imposible, no les guarda relación. El salario que tienen hasta en 3 trabajos, trabajando 12 o 14 horas, eso no es vida, pero no se dan cuenta. Cometen el error de ir hacia el mar, siguiendo la ley del agua, y no miran para los campos de Cuba. Un error que también cometieron los venezolanos, aunque verdaderamente no estoy todo lo empapado que pudiera estar con el tema de Venezuela. Sí lo estaba cuando Chávez estaba preparándose para presidir Venezuela. ¿Por qué? Porque tenía, pues bueno, una relación muy directa con una joven venezolana y se hablaba de estas cosas, incluso hija de padres que allí tenían una posición muy grande, y no sé hoy en día qué pase con ellos, porque los conocí aquí y logré hablar con ellos, pero yo no les caí muy bien, pero no creo que hayan sido felices con lo que vino después, y estoy hablando de hace más de 24 años, o sea, dicho de paso, por si alguien quiere saber mi edad, porque sé que no lo aparento, que esto le molesta mucho a los anexionistas cubanos. Tengo 65 años, voy a cumplir pronto. Nací en el año 59 con la desgracia de Cuba. Aprendí a caminar en un campo de concentración y todo lo que he visto es mucho, y he pasado por todo y me he metido en todas partes. A veces con la intención y a veces inocentemente, pero en ambos casos he aprendido una barbaridad. Y otras veces me han metido también y no he podido decir que no.
todas estas manifestaciones que hay en Venezuela, sé bien que a mí no me van a hacer caso porque no creo que este video se haga viral, ojalá. Eso es una estupidez, porque eso es una guerra civil, matándose entre hermanos. Lo mejor que pueden hacer los seres humanos en tales casos, con los cubanos, esto es imposible. Tal vez los venezolanos estén más preparados para este tipo de cosas que los cubanos, que es huir hacia los campos, no hacia el mar, y dejar las ciudades, porque en las ciudades es donde está la fuente, como una fuente de agua, donde somos esa fuente que ayuda a los dirigentes al poder, a tener poder, a ejercer el poder y a aplastarnos, a mantenernos subordinados a ellos, al tanto de todo lo que ellos nos ponen como entretenimiento. Y la libertad del individuo solo puede estar en la naturaleza. Por eso elegí hoy este rinconcito que tanto me encanta, de la casa alquilada donde vivo, donde todas estas cosas me las he preparado poco a poco para pues tener aquí, pues hacerme la idea esa de que es un pedacito de Cuba, de mi Cuba, de la Cuba de los cubanos, de la que los cubanos no hemos sabido defender, y que ustedes tampoco han sabido defender a Venezuela por guiarse por nosotros. Y nosotros no somos el ejemplo de nada bueno en este mundo. Pero se comprende que creyendo que sangramos de la misma herida, pues somos hermanos y esas cosas que la hipocresía dice, y no. Somos seres humanos que formamos parte de un continente al cual hasta le han robado el nombre, porque los Estados Unidos se hacen llamar América, y ellos no son América. Ellos son o los Estados Unidos, que es un ejemplo de lo que sería un nuevo orden mundial. Son la Torre de Babel y son el ejemplo de lo que se llamaría las Naciones Unidas. Y no son una nación en lo absoluto, porque son muchas las cosas que no pueden compartir entre ellos, además por la cantidad de etnias que hay allí con diferentes idiomas y que todos viven en un mundo aparte. Lo que, claro, los que más ruido hacen son los cubanos. Fíjense que los cubanos hacen más ruido que los puertorriqueños, que son colonias directamente de esta gente. Los cubanos se sienten como que son los verdaderos estadounidenses, se sienten más estadounidenses que los apaches, y yo sé que al oír esto, pues muchos se arrebatan, se traumatizan porque no se sientan a reflexionar y a reírse, a burlarse de su propio error, que es una de las cosas más lindas que puede hacer un individuo en esta vida, cuando dice, coño, me pusieron los cachos, como dicen ustedes los venezolanos. Bueno, me jodí, ¿qué voy a hacer? Nada, borrón y cuenta nueva, o tiro para otro lado, ¿sabes? Pero el cubano se estaciona en esa traición y no hay quien lo sabe, no el cubano, algunos cubanos, porque muchos cubanos han abierto los ojos. Existe un lugar en este mundo que se llama Dubái. Estamos hablando de un desierto de mierda, que sí tenía petróleo. No sé si más o menos que Venezuela, porque yo por esas cosas no me preocupo mucho, pero que tiene petróleo. Esta gente que juega con los seres humanos, los psicópatas estos, busquen lo que es Skull and Bones, para que vean en la garra de quienes están ustedes, que esos son los que mandan en la corporación estadounidense. Y esta gente han querido destrozar a Venezuela para convertirla en un basurero y hacer en Dubái algo como si fuera Venezuela, es decir, convertir un desierto en una maravilla, cuando la verdadera maravilla de este mundo era Venezuela, porque fue un regalo de Dios para los venezolanos, por esa naturaleza que tiene Venezuela. Un regalo de Dios que desgraciadamente, como Cuba también es un regalo de Dios para los cubanos, con el mayor respeto que merecen los aborígenes, los apodados indios que desaparecieron. No sé si porque se mezclaron, o porque es verdad que los mataron, o porque una parte es real y la otra no. No estaba allí, y aunque tenga mis opiniones, no vienen al caso. Gracias a Dios, en Venezuela pues hay mucha gente que todavía es pura, que merecen nuestro respeto, porque hay que quitarse el sombrero entre ellos, porque esos sí son de esa tierra.
Y los apodados blancos, pues, porque esto no es blanco, los apodados blancos, pues, debemos respetar a esa gente. Pero curiosamente, en los Estados Unidos todos somos indios, incluso los cubanos allí son indios. A Cuba se le llama la isla puta. Amigos, ya terminando esto, comprendan que Estados Unidos no tiene dinero. Estados Unidos es como una mafia autorizada por Italia, a la cual los ingleses le dejan caer lo que necesiten, pero que tiene que buscarse la vida. Es decir, buscar dinero de donde no hay. El sitio para robar el dinero de las Américas, para concentrarlo, ha sido la Florida, hecha por los cubanos. Y el sistema es el comunismo, que está repartido por América, aunque muchos no lo crean. Y si usted analiza lentamente, los Estados Unidos es el país que ha repartido el comunismo por el mundo. Y ahí ha asustado nativos de varios puntos del planeta, sobre todo de Europa, para que fueran hacia los Estados Unidos a vivir, esto después de las guerras o durante las guerras mundiales, creadas también por ellos, para que la gente migrara hacia lo que llaman gran nación, hacia los que los periodistas cubanos llaman tierras de libertad, es decir, a la esclavitud, llamarle tierras de libertad. Y detrás de todo eso, pues, los seres humanos corren porque somos como niños que no queremos creer en la maldad y queremos creer en la bondad y queremos creer en que aquel que estudió una carrera, como el periodista, es incapaz de mentirnos. Y todos están comprados porque es muy rico vivir con mucho dinero del cuento. Y ese es el caso de esa gente. Y si para ellos vivir así te tienen que hundir a ti y a toda tu familia, pues te hunden. El mundo está lleno de psicópatas, de gente sin empatía. En el capitalismo, el juego de béisbol, se lo puedo decir a los venezolanos, es al duro y sin guante, porque hay que luchar duro para tener cosas. Y entonces ustedes han caído en esa trampa que ya cayeron los cubanos hace muchos años. Primero cayeron en la de Chávez, que Chávez no fue elegido por el pueblo. No, eso es imposible. Chávez fue puesto también porque los presidentes se ponen. En este mundo no existe elecciones. Se ha dicho de paso, yo no sé qué va a pasar con Venezuela, porque puede ser que toquen alguna tecla y esa tecla diga, oye, vamos a retractarnos y vamos a hacer algo por esta gente para que piensen que nosotros somos los buenos del planeta. En este caso, la dirección de los Estados Unidos. Lo dudo mucho, porque no lo han hecho con Cuba. Y ellos fueron los que pusieron el comunismo en Cuba, con Batista y Fidel Castro, que eran la misma cosa. No sé qué va a pasar porque, aunque pueda tener mis ideas, no me gusta expresarlas, pues no vengo aquí de aprendiz de brujo a opinar sobre algo que pueda ocurrir en un futuro hipotético. Pero si yo fuera venezolano, sinceramente, digo lo que haría. Buscaría la forma de regresar. No sé hasta qué punto lo permitan o no. Además, un lugar que está plagado por los cubanos, como lo está Angola, donde también los Estados Unidos con los cubanos pusieron el socialismo. Los cubanos estamos en todas partes. No sé si eso se lo permiten o no, pero yo buscaría la forma de irme lo más lejos posible de las ciudades, si tuviera con qué, si tuviera hacia dónde, si pudiera adquirir una pequeña casita, un terreno donde cultivar la tierra. Eso es libertad, señores. En los Estados Unidos no tienen ninguna libertad y de los Estados Unidos nunca esperen nada bueno, porque cuando hacen algo bueno por alguien, detrás se lo cobran, que eso es una barbaridad. Ellos ayudaron a subir a Cuba y después la dejaron caer, como dice un gran amigo, nos cortaron las piernas y después nos dieron las muletas. Esos son los Estados Unidos y esa es la razón por la que, si algún amigo le ha pasado este video, este que está hablando aquí, cae tan mal y ha llegado a la conclusión de que eso no le debe preocupar. El proyecto para librarse de esta gente tiene que ser en solitario. No puede ser siguiendo el rumbo de las manadas. Las manadas
son un rebaño vacuno de vacas. No sé si la R delante de la palabra baño, rebaño, también tenga que ver con la ley del agua, es decir, te lo recalcan. No es bueno guiarse por las manadas, no, clanes, familiares, con amigos, con gente buena, y tratar de buscar un sitio donde tengan paz y preparados para protegerlo. A veces se dice que lo que sucede conviene. Puede ser que el pueblo de Venezuela no estuviera preparado para un cambio por todo lo que hay dentro de Venezuela. Y no sé en qué paren todas estas revueltas. Y claro está que deseo lo mejor para ese pueblo. Pero lo bueno es que se preparen para un cambio. Y el cambio tiene que ser individual. Cuando mucha gente en pequeños colectivos logra una liberación individual, se crea una liberación nacional, digamos. Y dejen, este es mi consejo, que se maten en las ciudades los que decidan matarse, los que decidan seguir el rumbo de los pistoleros o de vivir entre ellos. Eso es lo que le da poder a esa gente. Y cuando uno está metido en eso, no puede vencer. Un gran ejemplo es Haití. Fidel Castro, por ejemplo, sacó a toda la gente de los campos. Cuando algo que hizo Fidel, el que quiera contrarrestarlo debería hacer lo contrario. Y eso pues nunca un político te va a decir que coja para los campos, porque si estás en los campos lo ignoras a él en la ciudad. Y a los secuaces, a los que tiene por detrás en los municipios. Y por ejemplo, en el caso de Haití, los sacó por la fuerza, a Duvalier, hacia las ciudades. Y ahí tienen ustedes el ejemplo de Haití. ¿Qué quiere decir eso? Que la libertad está en los campos. Porque no le haces el juego al político de tú. Queridos amigos, los seres humanos se mueven por tres cosas fundamentales: el miedo, el hambre y el sexo. Vamos a descartar la primera, que esa sí pega para los cubanos, para muchos cubanos, pero no sé hasta qué punto pudiera incluir en eso a determinado grupo de venezolanos. Pero cuando ocurre por miedo, a veces vamos hacia el terror. No hay país más terrorista en este mundo que los Estados Unidos. Y hacia allí migramos. Y si se trata de hambre, la mejor manera de evitarlo es cultivando la tierra, porque la tierra con agua te da la comida y te da animales que comen hierba, te da un caballo que es mejor que un carro. Un caballo se reproduce, un carro lo que te da es un problema todos los meses. Estas son cositas que son necesarias para buscar un rumbo. Cuando los pueblos migran sin detenerse a reconocer el porqué, qué es lo que les obliga a tomar esa decisión y a echarse a un camino hacia lo desconocido, están dando señales primitivas, muy primitivas, en algunos casos propias de los animales. Por ende, aunque sepan hacia dónde van en la geografía, en su fuero interno, han de seguir sin rumbo por el resto de sus vidas. Muchas gracias.